y es que yo ayuno, por ejemplo, en el caso mío yo ayuno, y, pero para llegar a lo que yo llegué a ayunar, tuve que en pandemia, que duramos tanto tiempo desocupados y buscando información y completamente eh, concentrados en los temas que nos gustaban. Y yo descubrí información sobre el ayuno. Hasta ahí, yo creo que ahí se rompió mi concepción de lo que yo entendía por nutrición. Yo había sido entrenado en muchísimas cosas de nutrición, había escuchado a un montón de gente. Yo hago deporte hace mucho tiempo y amo el deporte, pero yo había sido entrenado por el entrenador que tiene uno en el gimnasio que le enseña que coma 5 veces al día, que coma 6 veces al día. Yo andaba con una bolsa, con de esas bolsas de llevar al gimnasio, unas bolsas grandes que se las cuelga uno acá, y en esa bolsa yo llevaba proteína, llevaba carbohidratos, llevaba arroz en cajitas, llevaba maduros asados y llevaba un termo de batir eso para tomar cada 3 horas. O sea, cada 3 horas yo tenía que tomar ese tipo de batidos. Pero yo sentía que no progresaba, o sea, yo sentía que no progresaba. Tampoco era que estuviera mal, pero yo sentía que no progresaba. Y encontré información en YouTube en la pandemia y empecé a oír, ¿qué es eso del ayuno? Me acuerdo que todo ocurrió cuando escuché un podcast hablando de por qué los dioses ayunaban. De hecho, no lo he podido ubicar todavía para contarles dónde lo podían escuchar. O sea, yo mismo no lo pude volver a escuchar. Igual no hace falta porque lo que rescaté de ahí se lo voy a contar. Lo que rescaté de ahí decía que todas las religiones del mundo, desde los musulmanes, desde los antiguos judíos y desde los cristianos, todas las religiones del mundo que han tenido dioses o que tienen dioses, incluidos algunos de la mitología griega, pero sobre todo los dioses más famosos que conocemos hoy en día, todos han ayunado. Unos 40 días, otros más, otros menos, pero todos han ayunado. Yo decía, yo no entendía eso, no entendía eso. Y ahí me interesé por estudiar. Entonces descubrí un estudio de un premio Nobel de Medicina que ganó el Nobel de Medicina en el 2016, que es japonés. Búsquenlo, búsquenlo de verdad, porque allí habla creo que habla de la autofagia, y la autofagia es un elemento del ayuno. Les puedo contar más adelante cómo funciona la autofagia, o busquen ustedes, por ejemplo, dónde encuentran cosas de la autofagia. La autofagia es como, dicen que cuando el ayuno, para que se inquieten un poquito sobre el tema, que cuando deja uno de comer, cuando uno deja de comer, el cuerpo queda desocupado, y como queda desocupado, entonces las células, una de las funciones que hacen es comerse las cosas que el cuerpo desecha, como basuras que tenemos dentro del cuerpo, células muertas o incluso virus que nos atacan. Y entonces el sistema inmunológico, al parecer, que dentro de otras cosas es lo más complejo que los seres humanos tenemos dentro de nosotros. Y el sistema inmunológico, al parecer, tiene más espacio, queda más libre, y ahora se ocupa de limpiarnos. Entonces las células se comen a las células muertas. Al parecer, hay estudios que apuntan que el ayuno es recomendado por gente, por supuesto, que maneja el tema médico, es recomendado para personas que tienen problemas de cáncer, porque las células buenas atacan a las malas, y al parecer hay todo un tema de esto, y eso me encantó, eso me empezó a interesar. Pero un argumento que me llevó a descubrir por qué el ayuno era bueno para mí, yo no digo que para ustedes, porque una de las cosas que yo hice es no volverme evangelista. Yo esto no se lo cuento a los amigos míos, ni a los grupos, ni cuando viajo al exterior, la gente me toca contarle, porque me reciben en los aeropuertos y me dicen, vamos a desayunar, y yo le digo, no, yo no desayuno. Y yo sigo, y es muy chistoso porque yo sigo viajando con ellos en las ciudades, me llevan a conocer cosas, y me dicen, entonces vamos a almorzar. Y entonces yo les digo, no, es que yo tampoco almuerzo. Y entonces ya ellos se inquietan, porque la gente normalmente almuerza, come
y come a las 3 otra vez y ha comido a las 10 de la mañana otra vez, dicen que median mañana, a la gente le han enseñado a comer desayuno, a las 10 volver a comer algo, a mediodía comer otra vez otra cosa, por la tarde a las 4 comer otra cosa y en la noche comer otra cosa, aunque dicen que un poco más liviano, ahí van 5 comidas, pero si están en el gimnasio les dicen que más, que coman 6. ¿Qué entendí? Entonces, claro, la gente cuando me recoge en los aeropuertos se inquieta porque me dice, este tipo es bien raro, o sea, no come. No come. Y ahí yo les cuento, les digo, miren, no se preocupen, yo solamente como una vez al día, como cada 24 horas, como una sola vez al día. Entonces, como es gente de confianza, que te quiere, que te admira, yo les digo, miren, hagamos una cosa. Claro, entonces yo tengo un problema porque cuando como una sola vez al día, porque lo que dice todo lo que necesita nuestro cuerpo es que necesita comer cierta proteína diaria, ciertos carbohidratos diarios y ciertas vitaminas y minerales diarios. Ahí no dice que repartido en 6 veces, no, dice diaria. Entonces, mientras tú te comas ese tipo de elementos vitales diarios, está bien, te están nutriendo. Pero la ignorancia de la gente, como la gente en general a la masa nos enseñan es a comer. ¿Por qué creen que nos enseñan a comer tanto? Porque es pinche negocio el que tienen las industrias alimenticias en el mundo. Quieren que todo el tiempo estemos comprando basura, chatarra, que estemos comprando cosas, porque es un negocio espectacular también, ¿verdad? De eso hablamos en otra cosa. Entonces, claro, entonces yo le digo a las personas que me recogen en el aeropuerto, les digo, miren, hagamos una cosa, como yo tengo que comer buena proteína, lo que me comería en 5 comidas o lo que antes comía en 5 comidas, lo hago ahora en una sola. Entonces, más te vale que no me puedes llevar a un restaurante de esos carísimos donde un plato cuesta $150 porque ese plato trae un pedacito de carne que no pasa de los 200 gramos y yo me tengo que comer 500 gramos de proteína. Entonces yo les digo, si tendría que pedir 5 platos, y ese ha sido algo que me parece muy, muy interesante cuando me invitan a comer. Entonces, cuando me invitan a comer, pues mi ciudad me dice, ay, vamos a comer. Yo les digo, la verdad, no estoy ocupado y le saco un poco el cuerpo porque comer conmigo es muy caro. Porque yo pido 3 platos, 4 platos, entonces les puede salir en $400 una invitación. Y te digo, no, hagamos una cosa, yo mejor los invito a mi casa y yo me aseguro de que yo me coma más de 1 libra de carne buena, o de pescado, o de camarones, o de pollo, o lo que yo quiera comer, pero tiene que ser de proteína. Entonces ahí los que me invitan me dicen, ok, lo vamos a invitar entonces a un rodicio. Digo, perfecto. O a un restaurante, no necesita que sea full costoso, pero que sí sea de aquellos restaurantes buffet donde yo puedo agarrar. Han visto que hay unos restaurantes que uno puede agarrar lo que uno quiera, la proteína que uno quiera, los carbohidratos y las ensaladas que uno quiera. Ese es perfecto para mí. Eso hacen y eso lo hemos hecho en Dallas, en Nueva York, en Madrid, en todas partes del mundo donde yo he ido, me invitan desde que he estado en este tipo de alimentación y ya. Y así lo soluciono y es a las únicas personas que yo les cuento que hago ayuno, se llama ayuno intermitente. En el caso mío, yo como cada 24 horas una sola vez, cada 24 horas como una sola vez. Y es a las únicas personas que les cuento. Pero lo que les quería contar es que no le cuento a mis grupos, a mis amigos, ni me he vuelto un evangelizador que tú tienes que ayunar, porque no, o sea, no me interesa. ¿Y saben por qué no me interesa? Porque el cerebro de la gran mayoría de la gente está programado por la escuela, por la familia, por la abuela, por toda la educación y la cultura y por toda la chatarra y basura que nos han metido sobre la alimentación. Y cambiar el pensamiento de un cerebro de esa manera es muy agresivo, es muy difícil, es muy complicado. Entonces no quiero meterme en ese tipo de cosas. Entonces simplemente lo hago yo y lo hago con el ejemplo. ¿Y qué fue lo que aprendí entonces? ¿Por qué decidí hacerlo y por qué después de la pandemia decidí hacerlo sin ninguna limitación y con una convicción enorme? Porque lo primero que hay que hacer para hacer una decisión alimenticia de ese tipo es tener la convicción, pero haberlo probado en tu cuerpo y saber que te sirve, que no es porque otro te lo diga, sino que lo has probado en tu mismo cuerpo y te das cuenta que te sirve. Y si es algo que te sirve, y les voy a contar por qué
es importante. Lo primero que leí, y lo leí no en el estudio de este médico japonés, de los médicos que ganaron el premio de medicina, el Nobel de Medicina en el 2016, allí no habla de eso. Pero sí lo leí en otros libros, creo que hay uno que se llama La dieta de la longevidad, de un médico italiano, de un investigador italiano que se llama Walter Longo, que yo les recomiendo que lean ese libro porque a mí me abrió mucho la perspectiva, porque no es un charlatán, porque también hay mucho charlatán en YouTube y hay mucho charlatán también en todo, como en todo. Es muy importante leer libros de investigadores, de médicos serios, de personas que estén completamente comprometidas con el estudio de eso y no personas que se hayan escuchado a una señora fanática o a un tipo fanático y que ahora digan que eso les sirve. Por eso es muy importante leer eso de fuentes confiables y probarlo en uno mismo. Que lo primero que leí, lo segundo que leí fuera de la autofagia y esto de que el cuerpo se limpia, es que algo que me impresionó. Claro, y tiene mucha lógica. Dice, cuando comemos 6 veces al día, cuando comemos, nuestro cuerpo recibe azúcares. Y cualquier cosa que comamos contiene azúcar. Al comer azúcar, se libera insulina dentro de nuestro cuerpo. Y al liberarse insulina durante varias veces del día en nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo obviamente trabaja más, la insulina nos favorece, nos regula el azúcar, etcétera, etcétera. Y al liberar insulina hay un inconveniente complicado y es que la hormona del crecimiento, que es la que crea nuestra masa muscular, no, al parecer no es compatible con la insulina. O sea, si está la insulina allí, la hormona del crecimiento se esconde. ¿Me entiende? Es más o menos como los delincuentes. Si hay ejército o policía por ahí, los delincuentes se esconden. Lo mismo es la insulina, la hormona del crecimiento, perdón. Si la hormona del crecimiento ve que la insulina está por ahí, la insulina es la policía del sistema. Entonces, cuando la insulina sale, la hormona del crecimiento se esconde. Y tiene mucho sentido. A mí me hizo mucho sentido porque en la noche es cuando más aparece la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque no comemos. O sea, realmente cuando dormimos estamos en ayuno. ¿Han visto que uno cuando duerme y se levanta y uno se ve al espejo, uno se ve con menos abdomen, se ve un poco más marcado? ¿Saben por qué? Porque está desinflamado, porque en la noche la hormona del crecimiento ha salido. Y es más, todos los que entrenan a deportistas nos exigen que durmamos bien, porque en la noche una de las cosas que hace la hormona del crecimiento es reemplazar las células que hemos perdido, es reemplazar lo que nos hemos desgastado, es reemplazar eso, el desgaste que ha tenido nuestro cuerpo. Eso lo hace la hormona del crecimiento. Y muchas otras hormonas y muchas funciones celulares ocurren dentro de nuestro cuerpo. Por eso dormir mínimo 8 horas es determinante, no solo para deportistas, sino para cualquier persona que quiera cuidarse. Si ustedes se dan cuenta, los jóvenes de hoy en día no duermen bien. Trasnochan, se acuestan a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, se levantan tarde, violan el ciclo del sueño y entonces tienen una vida rarísimas, baja energía, tienen baja creatividad, son negativos, son depresivos, tienen unos desórdenes impresionantes en el sueño. Y uno de los problemas gravísimos que está teniendo nuestra cultura hoy en día es el tema del sueño, que la gran mayoría de la gente no le para bolas a eso. Pues bien, en la noche es cuando sale esa hormona y nos recupera. Por eso amanecemos bonitos. Cuando nos despertamos después de haber dormido, nos amanecemos bonitos, se nos ve bonita la cara. Pero la mujer más linda que ustedes conozcan, haga que no duerma una sola noche que no duerma. Y esa mujer va a ser fea al espejo, va a ser cadavérica. No duerme tú una sola noche y te ves cadavérico al otro día. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento sale en la noche a recuperarnos. Entonces la teoría esa que yo leí dice, lo mismo ocurre cuando ella sale de noche, número 1, porque estamos dormidos, descansando y porque no comemos. Dice, luego entonces si nosotros seguimos sin comer en el día, la hormona del crecimiento tiene más espacio para seguir generando músculo, para seguir generando masa muscular. Después, cuando alimentamos, pues obviamente tiene material para construir, etcétera, 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 etcétera. Y eso me hizo demasiado sentido.
Entonces yo hice lo siguiente, dije, ok, lo voy a comprobar. Bueno, y la tercera cosa, porque son demasiadas cosas y podemos hacer reuniones sobre muchas cosas y es interminable el tema porque es demasiado complejo y lindo, pero estas son las, digamos, tres cositas más básicas. La otra cosa es que decía que cuando uno ayunaba generaba muchos niveles de creatividad, que la creatividad se disparaba. Y número 5, se disparaba la energía, que era una energía increíble. Eso me llamó mucho la atención porque a mí me gusta mucho estudiar el tema de la energía. Entonces empecé a ayunar. El primero me lo hice, digamos, me amanecí un día y dije, ok, no voy a desayunar. Primer vez en mi vida no voy a desayunar. Y no desayuné. Y entonces me tiré más o menos hasta la 1 de la tarde y almorcé. Pero ¿saben qué noté? Que me sentí feliz. Feliz, me sentí feliz hasta la 1 de la tarde. Sentí un grado de plenitud diferente al día anterior. A la 1 comí y me puse somnoliento. Rica la comida, pero me puse somnoliento. Y dije, wow, la comida me baja energía. En la mañana tuve más energía. Segundo día, me levanto, no desayuno, no almuerzo a la 1, sino que almuerzo a las 5 de la tarde. ¡Wow! ¡Qué día más increíble! Una energía altísima, más plenitud. Y a las 5 de la tarde almorcé y ¡fa! Se me fue la energía. Han visto que las empresas, cuando la gente come, queda para botarla. Cuando la gente come, eso es poco de carbohidratos a mediodía, que normalmente comen en tarros. Han visto que la gran mayoría de la gente hoy en día que trabaja en empresas llevan esa comida en tarros y tienen que comer en tarros. Es como si fueran, de verdad, es algo llamativo. Y gente que ha estudiado carreras además, ¿no? Yo veo en los lobbies de muchas empresas un poco de gente sentada en el piso comiendo en tarros. Yo digo, es increíble que esta gente haya ido a una universidad y que hayan hecho carreras profesionales y que después tengan que meterse a este tipo de empresas y comer en tarros. O sea, me llama mucho la atención cómo es posible que tengamos que hacer ese tipo de cosas. Me cuestiona demasiado eso. Entonces ese día comí y me quedé dormido. Me quedé dormido me quedé dormido a las 5 de la tarde, me levanté obviamente mucho más temprano a la madrugada, pero dormí buenísimo y lo hice al segundo día. Y de eso llevo 3 años, bueno, desde que pasó la pandemia llevo haciendo eso y es el día que como, me tiro el día, me lo tiro, me lo tiro, me lo tiro. Obviamente hay un costo que hay que pagar porque los primeros días se pone uno como un rejo, porque claro, pierdes mucha grasa que no necesitas, grasa que está acumulada. Pero el problema es que la grasa no solamente está acumulada aquí en el abdomen, está como pierdes las nalgas, y la gente no le gusta perder las nalgas. La gente no quiere perder el culo para nada, o sea, porque fuera de que uno nace sin culo y fuera de eso ahora tiene que perderlo porque está ayunando, pues entonces tiende uno a perder grasa de todas partes, pierde grasa de la cara y cuando obviamente uno ya tiene más de 40 años, normalmente cuando pierde grasa, pues la pierde en todas partes, la pierde en todas partes. Pero ese es el costo. Y yo tuve amigos que me decían, ¿qué te está pasando? Y en YouTube había gente que me escribía, ¿será que está enfermo? Pero todo eso hay que afrontarlo, no pasa nada, no pasa nada. Después pasó el tiempo y ya uno le agarra el tema, equilibra, come un poco más de carbohidratos, no sé qué, y gané un poco más de estabilidad en la apariencia también. Dirá cómo me veo de mentira. Entonces, descubrí algo fenomenal, altísima energía, altísima creatividad. Quería subirme por las paredes, quería subirme por las paredes, quería subirme por las paredes, quería escribir, quería cantar, quería aprender a bailar, quería ir a la calle, quería transformarlo todo. Y empecé a hacer proyectos que nunca había hecho. Hoy en día tengo proyectos muy grandes, muy grandes, muy grandes que nunca se me hubieran ocurrido si no estuviera ayunando. Los proyectos que hoy tengo, muchos de ellos es porque ayuné, porque de verdad que ayuné y me sirvió. Pero les voy a demostrar evidencias que por eso lo hago. Y por eso no quiero de verdad evangelizar a nadie con el tema. Alta energía.
brillantez. Cuando me invitan a una conferencia es cuando yo violo obviamente el ayuno, a veces no me pongo, no, no, a veces como, no soy, o sea, soy estricto la mayor parte del tiempo, pero tampoco me complico, ¿me entiendes? Tampoco me complico. Y entonces les voy a alta creatividad, alta energía, altísima creatividad de energía. Y 3, aumento de la masa muscular. Claro, obviamente tienes que hacer deporte, pero qué cosa más increíble hacer deporte en ayuno porque tienes una energía brutal, vital, una energía vital altísima, brutal. Y entonces voy y me mido la masa muscular más o menos al mes. Cuando empecé el ayuno me la medí, digamos que tenía la masa muscular en 35, mes y medio haciendo el proceso de manera seria, vuelvo otra vez, mido la masa muscular y está en 38. Yo, wow, wow, es increíble que contrariamente a lo que todo el mundo creía, claro, se eliminó grasa, estaba más delgado, pero la masa muscular había subido 3 puntos. Y yo, eso nunca me lo dijo el entrenador. ¿Saben por qué? Porque el entrenador había sido educado de manera tradicional. Pregúntale a un médico allá afuera qué opina del ayuno y verás que te dice que es una locura, que eso afecta a tu cuerpo, que te vas a enfermar. ¿Saben por qué es? Porque los médicos, la gran mayoría de médicos son analfabetas en nutrición, porque la gran mayoría de médicos fueron formados para formularte medicamentos, no para curarte. Fueron educados para formularte cosas que los laboratorios producen. Es decir, en el fondo el médico es un vendedor de los laboratorios altamente calificado. Por eso los laboratorios aman los médicos y les dan viajes a islas cercanas y cachuchas y llaveros y les dan regalos y les mandan visitadores médicos a que los chocholien a los consultorios. Porque el médico no entiende en general de nutrición un carajo. El médico lo que sabe es formularte medicamentos, que es un gran negocio de los laboratorios. Y entonces, en el fondo, el médico es un vendedor de los laboratorios, como les he dicho, pero el médico, la gran falencia de la mayoría de médicos es que son analfabetas en la nutrición. Por eso yo no hablo con mi médico de esto. De hecho, no tengo ni médico siquiera. Pero con mis amigos médicos no hablo de esto, porque tengo miedo de amigos médicos que son obesos, que no hacen deporte, que no se cuidan y que no leen sobre esto. Y entonces, ¿yo qué me voy a poner a hablar de nutrición con un médico analfabeta? Nada que ver. Y si no sabe un médico, ¿cómo vas a saber tú? ¿Cómo vas a saber tú si no sabe un médico? Y eso es más o menos lo que pasaba y por eso, pues, cuando ustedes vienen a mi casa, no pueden comer tan rápido. Y ese es un tema con mis amigos. Por eso casi no me junto con muchos, no puedo compartir con mucha gente porque es una tortura, porque si el tipo no come, ¿me entiendes? El tipo no come y tal. Pero les cuento a ustedes porque me caen bien y porque se han dado cuenta que les he dado comida, pero que yo no como.